poder estar una vez más en la casa de Dios para aprender de su palabra y juntos poder cantar los salmos. Quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 13 al 15, vamos a estar leyendo. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Leemos. Dice allí su palabra: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por traernos en esta mañana a este lugar, en tu casa, Señor, donde podemos juntos y en armonía darte adoración a ti, Dios vivo, el gran yo soy. Ese eres tu Señor, nuestro Dios. Que a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, en este texto de Éxodo capítulo 3 encontramos la historia de Moisés cuando tiene un encuentro con Dios. Moisés va por las montañas y de repente puede notar que la zarza ardía y él dice: déjame ir a ver allá qué está pasando en ese lugar, porque la zarza está ardiendo. Y es ahí donde él tiene el encuentro con el ángel de Jehová. Y es en aquel lugar donde Dios se da a conocer con ese tema que vamos a tratar hoy, el gran yo soy, o yo soy el que soy. Y es en este mismo texto y en este mismo contexto donde él tiene esa conversación con el ángel de Jehová o con Dios acerca de lo que él quería conocer de él, porque Dios le hace un pedimento de ir a su tierra y hablarle a su pueblo para que lo rescatara. Y es ahí donde Moisés entonces le hace la pregunta: sí, pero si luego de haberse quejado varias veces y negado a ir a hacer aquello, le decía: Señor, pero tú sabes que yo soy un hombre de pocas palabras, Señor, tú sabes que yo soy un hombre que no puedo ni sé cómo hablar. Y Dios le sigue hablando y confrontando de tal forma que él pueda llegar a ir a hacer la obra que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces él se pregunta: Señor, pero si yo llego o yo llegare a tu pueblo y ellos me ven, yo soy un desconocido delante de tu pueblo. Yo soy Moisés, que aunque yo soy judío, aunque yo soy de Israel, yo me crié con los egipcios. ¿Recuerdan cuando Moisés fue abandonado en el río, en aquella canasta, que la hija del faraón lo encontró y se dio cuenta de que él era un hijo de los judíos, probablemente porque había un niño circuncidado en ese lugar, y ella se pudo notar que era de los judíos por la pertenencia que su madre le había puesto dentro de la canasta. Y es con esa educación que ese niño se cría, a pesar de que también tuvo una educación judía, porque la madre se infiltró, pero cuando grande él estudió con todos los placeres del poder, ¿verdad? Pudo tener los mejores estudios como los egipcios y como hijo de la hija del faraón que él era. O sea, tenemos a un hombre que totalmente era un desconocido a los ojos del pueblo de Israel. Nadie sabía que él era un israelita. Y es a este hombre que Dios, luego de él haber huido a Madián por haber asesinado a un egipcio, entonces Dios le hace este llamado y le dice: mira, Moisés, mi pueblo está sufriendo, yo quiero que tú vayas allá y hables con ellos. Y él pregunta: Señor, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy
decir? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Quién le digo yo que me manda? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y probablemente, iglesia, Dios dejó sorprendido y maravillado a Moisés con la respuesta de quién él era o cuál era su nombre. De seguro Moisés estaba esperando un nombre más específico, como quizás solían conocer a Dios, o un nombre de lo que él hubiera escuchado antiguamente, pero no, Dios se le declaró como el nombre más inesperado y sorprendente que jamás hubiera esperado. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Moisés, ve y dile que yo soy. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y parece muy extraño, es algo que suena al oído del humano incluso como si no tuviera lógica. Yo soy el que soy. O sea, ¿qué nombre es ese? Es como algo que no se puede entender. Es como algo que no se puede comprender. Yo soy. Nadie, y yo estoy seguro que ninguno de ustedes ha escuchado a alguien que se llama yo soy. Pues yo le digo a Moisés que él se llama yo soy. Tiempo atrás que escuché una historia, creo que es verídica, de una persona aquí en Higüey, hablando de algo extraño, y él iba en su vehículo y de repente la policía lo para y le pregunta: ¿dónde están tus documentos? No tengo documentos, se me quedaron. ¿Y cuál es su nombre? Y él le dijo: le voy a decir. Pero, señor, que me diga su nombre, le voy a decir. Usted está relajando conmigo, es que mi nombre le voy a decir. Él se llamaba Lengua, apellido de sí. Y sonaba como extraño. No se podía entender a la luz de la autoridad que ese joven tuviera un nombre de Lengua y apellido de sí, junto cuando dijera le voy a decir. Al parecer, el nombre de Dios sonaba parecido a los oídos de Moisés o a los oídos de cualquiera que pudiera escuchar y entender, escuchar simplemente: mi nombre es yo soy, o yo soy el que soy. Él no se presentó diciéndole: ve y dile que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, que eran conocidos, no. Él no se presentó de esa manera. Él se presentó diciéndole: yo soy el que soy. ¿Qué le respondo si me preguntan, Señor, por tu nombre? Encontramos a un hombre preocupado. De hecho, Moisés estaba preocupado desde el principio por la labor que él tenía que hacer. Él sabía que era difícil volver a aquel lugar de donde él había salido corriendo por haber asesinado a alguien justamente cuando él estaba defendiendo uno de los suyos, porque él se había dado cuenta por la crianza que tuvo que la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto era garrafal, y él le dolía en su corazón cada vez que veía el maltrato de los egipcios a uno de sus hermanos. Él observaba hasta que un día decidió matar a uno que lo golpeaba, y esa tuvo que ser su salida repentina de aquel lugar, porque comenzaron a buscarlo. Y él estaba preocupado por el pedido de Dios de ir ante el pueblo de Israel y que éste no le creyera que él era su enviado. O sea, tú eres un desconocido, como decía por el principio. ¿Qué vienes tú a hacer aquí? No te conocemos. Tú no tienes la capacidad, tú no eres un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Y él quería estar bien seguro, por eso le pregunta: ¿qué le respondo? Si me pregunta, ¿cómo se llama? Le dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Iglesia, Moisés estaba pidiendo a Dios su nombre porque en la crianza egipcia que él tuvo como hijo adoptivo, él pudo observar que la mayoría de los dioses que esas personas tenían nombres.
y estaban familiarizados con múltiples nombres de dioses egipcios, tales como, por ejemplo, Ra, Anubis, Hathor, eran nombres de dioses egipcios que él conocía por la crianza que también tuvo. Y él estaba de los dos lados, conocía algo del Dios viviente, pero conocía los nombres específicos de dioses de Egipcio. Por eso luego de haber oído también a Madián y estar en ese lugar por mucho tiempo, criando ovejas y trabajando, y hasta se casó en aquel lugar, también él se familiarizó con algunos nombres de dioses cananeos, tales como Baal y Acera. Cada uno de esos dioses extranjeros estaban asociados con un dominio particular, tenían un significado. Cuando se escuchaba el nombre de ese Dios, sabía a qué se dedicaba ese Dios. Por ejemplo, Ra es el Dios del sol, era el Dios del sol, y Baal era el Dios de la guerra, y así sucesivamente. O sea, él estaba consciente, Moisés, de que los dioses tenían nombre. Y por eso él no quería ir así. Dios me mandó, pero ¿cuál fue tu Dios? ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Quién es el que te mandó? Por eso cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente. Yo soy el que soy y este es mi nombre por siempre. No solamente le dijo yo soy, sino más adelante le dice al final, este es mi nombre por siempre, por los siglos. Y esta respuesta distingue a Dios de todos los demás dioses que pudieran haber en egipcios, de todos los demás dioses que pudieran haber allá en Canaán, de todos los demás dioses que puedan existir hoy en día, que son muchos, lo distingue. Este Dios no se limita a un primer nombre o a un dominio particular. El gran yo soy es otro nivel. Es el Dios todopoderoso. Él es el único Dios. Él es el verdadero. Porque los otros no hablan, los otros no caminan, los otros son de palos, los otros son de figuras, los otros tienen nombre, pero lo llaman y no responden. Pero Él es el yo soy, Él es el gran yo soy, y Él está pendiente a nosotros. Él habla con nosotros por medio de su palabra. Él habló con Moisés audiblemente, incluso se le presentó de tal forma que Moisés con su presencia no podía resistir y le daba la espalda para simplemente escuchar. ¿Ustedes han visto a algún otro Dios que provoque eso delante de los hombres? La gente se presenta frente a un cuadro y lo mira y lo besa, no pasa nada. Frente a un Dios de yeso, y lo agarra y lo pone en su lugar y lo traslada y lo mueve y no pasa nada. Sin embargo, cuando está la mismísima presencia del Dios verdadero, del yo soy, del gran yo soy, cada vez que se presentaba a cualquier hombre, no podía ni siquiera afinar sus ojos frente al resplandor de su gloria. Tenían miedo a la santidad de Dios. Este Dios no ha sido creado por manos humanas ni nombrado por lengua humana. Él es un Dios autosuficiente. Ese es nuestro Dios, el gran Dios. Es el Dios que nosotros también deberíamos conocer, si aún no lo conocemos como deberíamos. Es en lo cual nosotros deberíamos enfocarnos para que como Moisés tomemos una lección de que no solo tenemos un Dios que podemos llamarle con diferentes nombres como encontramos luego en la Escritura, sino que tenemos a un Dios que se afirma con un nombre poderoso como yo soy.
que dice muchas cosas de su ser, de lo que Él es en esencia, de lo que Él es como Dios. En segundo lugar, veremos yo soy el que soy, su significado. ¿Qué significa yo soy el que soy? Es la pregunta que cada vez que yo leía, por lo menos desde muy niño, me encontraba extraño que Dios se declarara de esta forma con este nombre y me lo encontraba raro, pero ¿cómo Dios no le dijo nada a Moisés? De hecho, hay alguna teoría que dice eso acerca de la respuesta de Dios, que lo que Dios hizo fue decirle nada, que lo que Dios afirmaba, dice algunos teóricos o estudiosos, cuando Él dijo yo soy el que soy, le estaba diciendo a Moisés, mira, yo soy ese, a ti no te importa lo que yo sea. Algunos dicen eso, pero viendo el contexto y luego cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta de que no era eso lo que Dios estaba diciéndole a Moisés. Él estaba afirmando algo mucho más grande, mucho más poderoso con su nombre, que Él quería que Moisés entendiera, para que fuera con poder a aquel lugar que Él iba a ir a declarar el nombre de Dios, el nombre del Dios soy. Por eso la declaración yo soy viene del verbo ser o existir. De manera que con esta declaración Dios estaba dando a conocer y se estaba declarando como un Dios autoexistente, como un Dios eterno, como un Dios autosuficiente, como un Dios autodirigido y como un Dios inmutable, poderoso. No es cualquier cosa, no es como dicen esos teóricos, no era una reprensión a Moisés, era una declaración gloriosa, lo que en ese mismo instante Moisés estaba recibiendo de Dios que nunca antes Dios se lo había hecho a nadie. Yo soy el que soy, Dios autosuficiente, Dios eterno, Dios autodirigido e inmutable. Señor. Ese es el gran Señor que nosotros tenemos y no nos damos cuenta, y muchas veces estamos llenos de miedo frente a las dificultades que tenemos. Todos nosotros en cualquier momento, en cualquier índole de nuestra vida, en cualquier problema que nos vemos sumidos, nos olvidamos del gran Dios que tenemos, del gran yo soy. Ese es nuestro Señor, el que tiene en control o bajo control todas las cosas de tu vida, todas las cosas cuando existen, todo lo que nos pasa es Él. Y es por eso esta declaración, mira Moisés, yo soy el que soy, tú vas a decir a mi pueblo que el gran yo soy te envió a libertarlo, tú vas a hablar con ellos, y cuando ellos escuchen esa declaración de quién te envió, entonces ellos te pondrán atención y se dejarán guiar por ti. Y ese yo soy habla de lo misericordioso que es Dios. Ese nombre de Dios, de yo soy el que soy, que da una luz de un Dios con un nombre que vive constantemente en el presente. En el presente. Él es el presente constantemente. Yo soy ahora, yo soy el que estoy atento, yo soy el que te estoy viendo constantemente, yo soy el que te resuelvo tu problema, yo soy el Dios poderoso, yo soy el en quien tú puedes confiar. Ese es el Dios del cual Él dio como nombre a Moisés para que fuera Israel. Su declaración a Moisés también declaró que Él estaba presente a pesar de su naturaleza tan diferente a los humanos. Iglesia, grabémonos eso, Él está siempre presente con su pueblo. Él está siempre presente contigo en las dificultades. Él está siempre presente conmigo en mi dificultad. Aunque no lo creamos y como humanos tantas veces decaemos. Tantas veces flaqueamos, tantas veces se nos va la fe, tantas veces no creemos que puede suceder por lo que nosotros estamos pidiendo y al gran yo soy
Tantas veces dudamos, tantas veces desconfiamos de nuestro Dios. Y no es de ahora, desde el pueblo de Israel, desde grandes hombres de Dios, muchas veces desconfiaron del gran poder de Dios. Sin embargo, Él una y otra vez mostraba su poder, mostraba su gloria, mostraba su misericordia y mostraba su fidelidad frente a su pueblo, frente a sus hijos. Dios, iglesia, en este contexto estaba consciente de los muchos sufrimientos de su pueblo Israel. Un pueblo que estaba sumido por muchos años en esclavitud, azotado, maltratado, puestos de trabajo forzosos cada día, y Dios deseaba la liberación de ese pueblo. Dios quería ya que su pueblo fuera liberado de esta esclavitud constante que tuvo por tantos años. Por eso revelar su nombre santo a Moisés mostraba, implicaba una relación íntima que iba a empezar con Moisés. Porque los primeros nombres se solían compartir como una relación de alianza. Por eso, desde ese mismo momento que Dios habla con Moisés, desde ese mismo momento que Él se revela a Moisés, desde ese mismo momento que Él da a conocer su nombre poderoso, comienza esa intimidad con Dios que tú y yo también podemos tener como hijos de Dios. Y es lo que hizo Moisés. De ahí en adelante entonces vemos a un Moisés que comienza a vivir una vida con confianza, una vida apegada a Dios, vivir una vida con autoridad y dirigiendo a un pueblo que era un pueblo necio, que era un pueblo incrédulo muchas veces, y él agarrándose del gran yo soy que iba guiando paso a paso, luego con poder. Ese Dios había estado presente y siempre estará presente con su pueblo y dispuesto a pelear a su favor. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. En medio de su sufrimiento, mostrar su poder. En medio de su sufrimiento, mostrar que pelea por su pueblo. Y es lo que hace hoy en día con nosotros. Dios pelea, hermano, como poderoso gigante por ti y por mí. Así que frente a los problemas, nosotros debemos recordar el nombre de Dios. Él es el yo soy. Él es el gran yo soy. En tercer lugar, de la declaración yo soy el que soy. ¿Qué podemos decir de esa declaración de Dios? Bueno, deletreado en el original se deletrea yo en hebreo. Y con esta revelación o declaración, Dios formó un nombre santo. Este nombre se consideraba tan santo, luego, pero tan santo, que no se podía pronunciar en voz alta. Ni siquiera se podía pronunciar en voz alta. Cada vez que un creyente, que un hijo de Dios llegaba a la lectura en las Escrituras, donde encontraba el nombre que Dios había sido revelado, entonces lo pronunciaba en voz muy baja. Tampoco se podía escribir en su totalidad. Por eso era la costumbre que cuando el escriba estaba escribiendo y llegaba al punto de la escritura donde iba a ser mencionado el nombre de Dios, él tomaba otra pluma diferente a la que, con la cual venía escribiendo, y la utilizaba exclusivamente para escribir el nombre de Dios. Y luego que terminaba, la rompía y no podía volverse a utilizar. Así era la santidad de Dios. Así tenían ellos luego este nombre, que no podían ni siquiera pronunciar su nombre. Las letras no daban para una pronunciación específica del nombre de Dios. Por eso el nombre de Yahvé
que es este nombre de donde sale, Yahvé o Yahweh, expresa siempre la memoria o el recuerdo de todos los eventos sucedidos en el Éxodo, de un Dios fiel, de un Dios prodigioso, de un Dios misericordioso, de un Dios que está presente para su pueblo en todo tiempo y muestra su poder siempre a su favor. Eso es lo que muestra el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová, o el nombre de Yo Soy, o el gran Yo Soy. Un nombre prodigioso, un Dios prodigioso y misericordioso. Ustedes se imaginan, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? Nosotros hubiéramos sido consumidos ya, como dice la Biblia. Nosotros estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estuviéramos sumidos en nuestra maldad. Nosotros no fuéramos quienes somos, pero Él, en su misericordia, que son nuevas cada mañana, el gran Yo Soy, se mueve a misericordia por cada uno de sus hijos cuando nosotros nos humillamos y caemos de rodilla frente a Él y rogamos y pedimos perdón una y otra vez. El gran Yo Soy muestra misericordia por nosotros. Eso es extraordinario. Es grandioso poder tener un Padre que nosotros sabemos que es lleno de misericordia, que de hecho sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que nunca se acaban, nunca se agotan. Él está dispuesto siempre a ser misericordioso con nosotros. A ser misericordioso con nosotros. Una de las ideas que personalmente tomo siempre para buscar la misericordia de Dios, al yo orar y clamar, siempre mi mente vuelve a la historia de Esther, de la reina Esther. Recuérdense que la reina Esther fue elegida y era una mujer judía y había un hombre llamado Amán que le gustaba engrandecerse, le gustaba la grandeza, le gustaba estar al lado del rey, pero a la reina se le había prohibido o se le prohibía llegar al rey a cualquier momento que ella quisiera. O sea, la reina no podía ir a donde el rey cuando le dieran su gana. Ella tenía que anunciarse. Y si el rey extendía su bastón cuando ella llegara, estaba haciendo misericordia con ella para que entrara y la recibiera. Y recuerden que sucedió que a Amán, porque Mardoqueo no se arrodillaba frente a él como él le gustaba y hacía a los demás, entonces le propuso al rey que todo aquel que no se arrodillara ante él, entonces fuera destruido. Y cayeron bajo esa advertencia todo el pueblo, y esa orden ya se iba a efectuar cuando Mardoqueo mandó a decirle a su sobrina lo que estaba sucediendo. Y recuerda lo que hizo esta joven, que tenía conocimiento de Dios, no se acomodó, también tenía conocimiento de lo que había que hacer para entrar delante del rey. No se acomodó, le dijo: díganle a mi tío que le diga a todo el pueblo que se pongan de rodillas, que hagan silicio, que rasguen sus vestidos, que comience a orar, porque yo voy a entrar a ese lugar. Amén. Y ella se puso a orar con sus criadas, con sus animales, y se arrodilló en aquel lugar hasta que llegó aquel día donde esa mujer valiente, con toda su fe, con toda su fuerza, decidió ir y entrar a aquel lugar donde el rey, y podían suceder dos cosas: o ella era rechazada y tendría que ser llevada a la muerte, o el rey extendía su bastón. Y ese día
el bastón no solamente fue extendido, sino que Dios le dijo, el rey le dijo, pide lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te sea dado. Y eso no fue porque él era su esposa, eso fue por la oración, eso fue por la misericordia. Un rey que representa a Dios en este ejemplo, que es misericordioso y que de igual manera nos extiende su bastón cuando nosotros ni siquiera somos dignos de entrar, y el gran yo soy extiende su bastón y te dice, tengo misericordia de ti, amén. Una vez más, ten confianza, arrodíllate, pide, que yo estoy listo para escuchar y ser misericordia contigo. Por eso el nombre de Dios es poderoso, el nombre del gran yo soy. Y en último y cuarto lugar, Jesús también se identificó con este nombre del gran yo soy. Jesús se autoidentificó con el nombre de Dios. Yo soy, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 58, cuando dijo, ciertamente les aseguro, antes que Abraham fuera, yo soy. Estando juntos, dando su discurso o su sermón, Jesús dio esa declaración que causó un tumulto dentro de la gente y los judíos que estaban en aquel lugar, cuando él se atrevió a pronunciar este nombre y decir que antes que Abraham, yo soy. Imagínense cómo estaba la gente en aquel lugar ese día. Inmediatamente los judíos que tenían conocimiento de las Escrituras reconocieron esa referencia a Dios y estaban listos para apedrear a Jesús, porque según ellos estaban blasfemando contra Dios. Pero iglesia, no era una blasfemia, obviamente, porque Jesús es completamente Dios. Como Dios, Él no fue creado, sino que existe por sí mismo. Él es eterno también, existe antes que Abraham y ahora está sentado a la diestra del Padre Dios por toda la eternidad. Sí que él no estaba blasfemando, él simplemente estaba diciendo la verdad de su esencia también, viviendo en esta tierra. Él vino a hacer lo mismo que Dios y hace esta declaración, igual que Dios, antes que Abraham fuera, yo soy. Él es autosuficiente, no necesita nada y es autodirigido también, y cumpliendo su voluntad según crea. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Con esta declaración, iglesia, Jesús se adjudicaba lo que realmente era, el gran yo soy. Obviamente los judíos estaban que echaban chispas, no solo porque con esa declaración él se estaba igualando al Dios de Abraham, sino que con esto Jesús declaraba lo mismo que su padre en Éxodo: yo soy el que soy. Y así como Dios sacó a Israel de la esclavitud, también yo vine para sacar a mi pueblo y librarlo de la esclavitud del pecado. Ellos estaban entendiendo esa referencia fortísima de Jesús para ellos, esta declaración de yo soy. Era entendible la furia de los judíos, que tenían por gran estima, por cierto, el nombre de Abraham, de los padres o patriarcas. Y ahora aparece un hombre de la nada, que solo hace una comparación con Abraham, no solo hace una comparación con Abraham, sino que expresa algo ilógico a la vista y al tiempo, y dice: antes que Abraham fuera, yo soy. No era lógico,
Ya, estamos hablando de un hombre joven que está dando una declaración acerca de un patriarca que había vivido y habían pasado muchos años ya, y él está diciendo que antes que Abraham existiera, ya él había existido. O él era. Y a la luz de los cronológicos, pero si ustedes van y leen, o comenzamos a leer en Éxodo capítulo 3, cuando se aparece a Moisés allí en aquel lugar, el que se aparece es el ángel de Jehová, con una teofanía, ese era Jesús. Él estaba allí en aquel lugar en ese momento. Fue con Jesús que Moisés habló en aquel lugar. Todos sabemos que cuando la Escritura habla en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová, no es un ángel cualquiera, es Jesús. Por eso noten que está escrito con una mayúscula, el ángel de Jehová, es Jesús. De manera que era gloriosa la declaración que estaba haciendo Jesús, y lo hizo con la intención de revoltear allí aquel momento para que supieran que ciertamente el que estaba hablando, el que estaba ahí era poderoso, era el gran yo soy, era Jesús, el libertador, el que iba a dar su vida por el mundo. Uno que era igual a Dios. Al parecer ellos no notaron tampoco que la expresión de Jesús no fue antes que Abraham fuera y yo era. Jesús no dijo eso. Él dijo antes que Abraham fuera yo soy. Ni siquiera gramaticalmente tampoco tiene mucha lógica o sentido. Pareciera como si hubiera un error al hablar, porque debería decir antes que Abraham fuera yo era. Pero él dice yo soy en presente. Él dijo yo soy en presente, de manera que esto habla del mismo Dios eterno, del mismo Dios poderoso, del mismo Dios misericordioso, del mismo Dios atento, listo para intervenir y pelear por su pueblo, el gran yo soy, Jesús. Ese que dio su vida para librarnos de este mundo, de la ira de Dios y del pecado, ese mismo Jesús es el gran yo soy que estaba en aquel lugar. Así que iglesia, a ese gran yo soy, a ese yo soy el que soy, que sea exaltado. Ese gran yo soy que sea glorificado. Ese gran yo soy que sea el alabado hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por enseñarnos. Señor, enséñanos de tal manera que nosotros aprendamos a conocerte tan mismamente. Que nosotros podamos entender el significado de tu nombre con claridad, con precisión, y lo que representa para nuestra vida y para nuestro diario vivir. Señor, que nosotros podamos intimar contigo de tal manera que tengamos esa confianza de hablar contigo como Moisés. Señor, gracias. Gracias por darnos a Cristo. Gracias por darnos y Él venir y humillarse y hacerse carne y habitar con nosotros y dar su vida por nosotros, para que nosotros viviéramos y amemos. Gracias, Señor, por el gran Jesús.